llegado en estos 2 años hemos cubierto estos 9 módulos. Introducción a la Biblia, cómo conocer la Biblia, Dios, su carácter y atributos, la persona de Jesucristo, la obra de Cristo, la salvación, la persona y ministerio del Espíritu Santo, la oración y el creyente, y la iglesia, la comunión y la adoración. O sea, hemos recorrido 9 y todavía faltan, pero hasta aquí usted ya tiene el equipamiento, el fundamento, conoce sobre lo que debe de llevar, de creer y de dar para poder ser ese hombre y esa mujer que cumple con la gran comisión. Si nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión como iglesia, no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas de bendición, pero no estamos haciendo lo que debe. No podíamos enviar como en otros tiempos a discipular con una hoja de papel. Váyase usted, aquí es el tema del miércoles o del jueves o el día que le tocara, y el discipulador o discipuladora echarle una leída ya de camino, ¿verdad? Si la reunión era a las 7:30, ahí un ratito lo leía y ahí se iba más o menos a repetir lo que estaba en la hojita. Eso ya nos dimos cuenta y lo enfrentamos de que no dio el fruto que se requería. Es más, tuvimos muchas etapas en las cuales muchos que tuvieron a su cargo un grupo que se llamara célula o discipulado, realmente al final se evidenció que ni nacidos de nuevo eran. Bueno, nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no, pero la perseverancia sí es un fruto del Espíritu Santo. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos fundamentos de la fe. O sea, ustedes ya conocen lo relacionado con Dios, lo relacionado de la palabra, dónde encontrar una palabra, lo relacionado con la necesidad de la obra de la salvación en la persona de Jesucristo, las características de Jesucristo. Entonces ya recorrimos todo este tiempo y usted tiene sus notas y usted debe repasar porque de alguna manera a futuro, y no tan lejos de ese futuro, lo que ustedes y nosotros y yo tendremos que llevar a la gente es lo que aprendimos. Como digo, bueno, el herrero tiene que saber de qué, tiene que saber de metales, tiene que tener herramientas, tiene que saber de fuego, tiene que saber de tiene que saber de herraduras, tiene que saber de caballos. Nosotros hoy tenemos fundamentos, no todos, pero tenemos fundamentos. Simultáneamente, tuvimos a la vez, en medio de los elementos de la fe, de los fundamentos de fe, tuvimos la responsabilidad y llevamos un tiempo de la lectura de libros. Usted se recuerda, el plan maestro, bien, Robert Coleman. El plan maestro que tuvo un total de 8, ya se me acabó de 8 capítulos. Mire, o sea, sí realmente se ha equipado. Entonces, ¿cuáles fueron los capítulos del plan maestro que también se tuvo que leer, se tuvo que evaluar o examinar? Bueno, el capítulo 1 fue selección, el capítulo 2, asociación, el capítulo 3, consagración, el capítulo 4, impartición, el capítulo 5, demostración, el capítulo 6, delegación, el capítulo 7, supervisión, y el capítulo 8, reproducción. O sea, se lo vuelvo a recordar, se lo repito, selección, asociación, consagración, impartición, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Estos son los capítulos del libro del Plan Maestro, que realmente es una obra monumental para entender cómo Jesucristo estructuró, por decirlo así, con la sabiduría de lo alto, el discipulado que vino a ser el instrumento por el cual el evangelio empezó y permaneció llegando no solo a Israel, sino a las naciones, y nos ha llegado a nosotros. Fue básicamente el discipulado el que el Señor estableció como principio fundamental. No las campañas evangelísticas, no el abrir iglesias, no el hacer eventos, no. Eso se debería de dar como fruto o consecuencia de hombres y mujeres que son discípulos de Cristo a través de ser discipulados por un maestro o una maestra. O sea, nosotros entendemos, hay que hacer evangelismo, hay que repartir tratados y hablar a la gente y hay que hacer campañas, pero el diseño del Señor en este libro, el plan maestro que yo les invito a que lo vuelvan a leer, es realmente un impacto, y no necesariamente, como ustedes habrán leído en su introducción, Robert Coleman escribió ese libro hace como 50 años. No es un libro de moda, ¿verdad? No es un libro de marketing, ni siquiera es un libro de estrategias, es un libro de fundamentos escriturales, trae mucha Biblia. Mucha Biblia. Entonces, ¿cuál fue? Le estaba diciendo, ¿cuáles han sido nuestros pasos? Fundamento de la fe, otro paso fue el plan maestro, y dentro de esto mismo también, que yo, si tienen el plan maestro, por favor, vuelvanlo a leer, y simultáneamente, tengo aquí escrito, tuvimos instrucción sobre, le llamamos plan de acción. Plan de acción. El plan de acción, que no fue muy largo, lo basamos ahora sí voy a poner, aquí se voy a poner los textos porque no puedo, lo debo de cubrir totalmente. Primero, en la necesidad de la oración, ¿verdad? Oración. Para ello nos fundamentamos en Mateo capítulo número 9 y versículos del 35 al 38. Ahora, esto no es solo una etapa, porque vamos a ir nosotros, voy a decir, nosotros seguimos siguiendo dentro del plan de acción, dentro de nuestro plan de acción, nosotros seguimos siguiendo a lo que es la voluntad del Señor. Todo, por supuesto que todo esto parte de Mateo 28, pero si usted se recuerda,
le leo, por la importancia de que ustedes en este equipamiento. Es que no es solo si en Fuerte Ciudad no damos privilegio, que todos debieran de estar en este plan de acción. No se trata solo de eso. Se trata de realmente que este bendito evangelio está descrito en la palabra, progrese en nuestra vida. Le leo solo para recordarle que lo primero de lo del plan de acción, dijimos que en Mateo 9, el Señor había, le leo, en Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda violencia del pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Ahora, dijimos también, solo estoy ubicando dónde vamos, que debíamos de orar, porque en nosotros, rogar, que Él despierte ese anhelo de obedecer y de amar a las almas y de ir y llevarles el evangelio. Porque no lo tenemos. O sea, no lo tenemos. Realmente, si somos sinceros, más que rogar, Señor, mira, ¿a quién envía? Deberíamos de rogar, Señor, envíame a mí, como lo sabes. Envíame a mí, rogar porque el bendito Espíritu Santo a mí me despierte, me conmueva y me llame a ir a la mies del Señor. Ahora, la mies tal vez es de multitudes y la mies posiblemente no van a ser multitudes, pudiera ser, pero la mies es esa gente necesitada que tal vez está en su vecindad, en su trabajo, en su casa, en su entorno. Y nosotros nos hemos equipados para ir al Señor, obedeciendo al Señor, a la mies de Él. Él va a preparar el corazón de la gente. Recuerden ustedes que no toda la gente va a ser salva, pero algunos sí. Y algunos de estos que sean salvos y algunos de los discípulos que vamos a tener, posiblemente ni siquiera están afuera, a lo mejor están adentro de la iglesia. En algunos casos sí van a estar afuera, o a veces van a estar en nuestra casa, o en nuestra vecindad, o en nuestro trabajo, porque ahorita no vamos a caminar, no voy a hablar completamente ya de plan de acción completo, pero no estamos hablando de necesariamente ya la reunión, porque voy a hacer, y esto por esto es importante la reunión, voy a necesitar hacer una reunión por niveles para que por favor ustedes mejor aquí en el Zoom me pregunten las dudas que tienen, hermanos. Me pregunten con libertad. Me pregunten cómo lo vamos a hacer. Me pregunten sobre los temas que se les enseñó. Me pregunten para que estén preparados para ir a hacer lo que tienen que hacer para el Señor. Ahora, pero estoy adelantándome. ¿Qué fue lo que... oración, roguémosle al Señor de la mies que envíe obreros. Dentro del plan de que antes de que empecemos, ya empezamos, algunos ya han empezado, vamos a tener un tiempo ya sea de 12 o de 21 días de oración. Siempre, lo dejamos desde la pandemia, pero ahora vamos a entrar en un plan de 21 días de oración. Vamos a ver cómo lo diseñamos, tal vez algunos días presenciales, otros no. Pero tenemos que rogar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor: Señor, envía obreros. Ustedes, los que están aquí esta noche, que creo que son muchos, aunque no todos los que deberían de ser, perdón, yo no sé, yo creo que ustedes y yo nos equipamos y ahora lo que tenemos, que el Señor me despierte, que el Señor ponga en mí una necesidad por el perdido, por el pecador, por el compañero de trabajo, por el vecino, por el familiar que va camino del infierno porque está muerto en delitos y pecados. La religión, ya se lo hemos dicho más veces, la religión no salva. Las decisiones en el pasado de haber levantado una mano o ido a una congregación no salva. La salvación es un proceso regenerativo que se evidencia con frutos. Eso lo vimos. Entonces, ¿qué estamos nosotros necesitando? Rogar, orar, que toda Fuerte Ciudad todo se realmente se involucre en un entendimiento y en una acción movida por el Espíritu Santo de ir a la mies. ¿Qué es ir a la mies? Entonces te equipas y no sé, ahí va a aparecer alguien que estará contigo en una iglesia y vas a empezar. No les voy a dar exactamente todo cómo va a ser, pero la idea no necesariamente son reuniones de mucha gente. Habíamos hablado, puede ser la reunión de uno. Mire, entonces, ¿cuál fue? El plan de acción incluía rogar, y eso lo tenemos que hacer. Rogar, ustedes escudriñen, si yo me Dios mío, realmente amo las almas. Fíjese que aquí tengo un plan de algo que un hermano me compartió. Son libritos evangelísticos de esta fue tu vida. Y la idea de llevar evangelismo no solo contratados, hay personas que no conoce, pero la idea era, este hermano me compartió, me dijo que no todo lo tendrá, me dijo, fíjate que yo ando con estos libritos y a la gente que está necesitada en la calle, yo le doy una ayuda. No se puede llamar ofrenda, ¿va? Los que están en los semáforos, los que te hallas ahí, el de la gasolinera. Cargo ese cambio y cargo un montón de billetes de 5 quetzales y les doy un billete de 5 quetzales y les pregunto si me aceptan un libro. Yo dije, qué buena idea. Qué buena idea. El otro por 5 quetzales va a dar libro. Y como es un librito, yo creo que usted, no sé si lo conoce, que es un tipo de tratado con figuritas. Pues puede ser que haga la obra, evangelismo en general. Bueno, pero lo primero es orar. Vamos a orar. Ya tenemos lo que necesitamos, vamos a orar. Dijimos que lo segundo era, el plan era, como plan de acción, era, o esto enseñamos, solo estoy haciendo un resumen de lo que enseñamos para saber cuál es el próximo paso, ¿verdad? Está en segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Yo sé que esto usted ya lo apuntó, pero para que vea que, o sea, la idea de que hoy estemos aquí, o sea, no es por si no se recordaba, es de que nosotros realmente sí ya hemos sido equipados. Este año el propósito es edificadores. Le leo. Segunda de Timoteo 2, 1, 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Y se recuerda, le vuelvo a recordar, porque ante lo que has oído de mí. Entonces, ante muchos testigos, entonces estaba Pablo, Timoteo, Timoteo, hombres fieles y otros. El proceso de enseñar, discipular y alcanzar. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, a Timoteo, esto encárgaselo a hombres fieles. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ahora, ¿qué fue lo que usted aprendió en este equipamiento? Una idoneidad para enseñar a otros. ¿Qué va a enseñar? No van a ser ocurrencias, no son ideas, no son filosofías, no son suposiciones. Para eso hemos tenido la escritura. Para eso hemos llamado a leer la escritura. Para eso hemos pedido de que apunte y se examine para saber. Entonces, el proceso ya hemos hablado. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. En este caso, la Biblia, estoy yo enseñando a ustedes el hombre fiel y usted va a enseñar a otros. Usted va a enseñar a otros. El proceso. Esto lo estamos encargando a hombres fieles que sean preparados, tengan idoneidad para enseñar a otros. Ahora, como parte del plan de acción, aquí ya me crucé con todo esto, con el plan de acción, voy a quitar el plan de acción mejor porque no lo había puesto más arriba. Como parte de ese plan de acción, también la instrucción es que todos tienen que refrescar, ¿no? Se recuerda que hicimos un cuadro que está basado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, no hicimos un cuadro, hicimos un como diagrama, vamos a decirlo así, que está basado, y no, ese sí no se lo voy a leer completamente porque no podríamos hacerlo, que está basado en Juan. Solo le voy a dar el texto para refrescarle. Juan, capítulo número 1, y el 43 al 51. Todo se lo recuerdo. ¿Cuál fue hicimos hasta un diagrama aquí? Entonces, Jesús hizo una pregunta. No vamos a leerlo ahorita porque si no, ya solo me quedan 6 minutos. Jesús hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Los que no han visto, no se han nivelado todavía, lo van a ver en un momento dado. ¿Qué buscáis? Entonces, ¿o qué buscan? Yo pensé, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué buscáis? Voy a hacer una flecha aquí. Le preguntaron, ¿dónde moras? O sea, ellos querían comunión. Comunión. Jesucristo les dijo, venid y ved. Ellos también estoy resumiendo casi los últimos meses. Ellos buscaron comunión con Jesús. Él dijo, vengan y vean, comunión. Y ellos dice la palabra, o sea, comunión con Jesús. ¿Qué buscáis? Comunión con Jesús. Ellos vinieron, venid y ved, y ellos le siguieron. Obediencia a Jesús. Y le siguieron, y se quedaron con él aquel día. Y al otro día ellos empiezan a presentar a Jesús. Recuerda de que la Biblia no dice ahí que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado de aquel del que habla la Biblia, del que habla la Escritura. Presentaron a Jesús. Porque el objetivo era conocer a Jesús. Y una vez que conoces a Jesús, se vuelve a cerrar el círculo. Tienes comunión, obedeces a Jesús, presentas a Jesús y el otro vuelve a conocer a Jesús. Entonces, realmente he hecho todo este resumen y ya voy a terminar, porque ¿cuál es el próximo paso? No, se tiene que nivelar, por supuesto. El próximo paso, por supuesto, lo tenemos, por supuesto. El próximo paso es ir. Mateo 28, 19 y 20. Ir. ¿Para qué nos equipamos? ¿Para qué hemos llevado aquí? Bueno, es el momento de la acción. Ir y hacer. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya para ir finalizando, aquí le di un recorrido de lo que usted, que ya está en el último nivel, recibió, y de ustedes, amados hermanos y hermanas, que aún están en los niveles, van a tener que terminar. ¿Qué nos toca? Ir. Pero esto no es nada de mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rogar al Señor de la mies. Y yo les voy a dar, hay un módulo que hace falta, vamos a brincar el módulo para la unidad de evangelismo. Y no sé si van a comprar, aquí yo tengo este libro, no estoy vendiendo libros, que se llama Ganadores de Hombres, de Spurgeon. Tiene las características del ganador de almas. A mí me impresionó mucho. Tengo también otro que me dio Roberto que se llama Jesús vino para salvar a los pecadores, de Spurgeon, pero este es más para derribar argumentos. Y por supuesto, el plan maestro, ¿verdad? Lo tengo como lo tengo en papel, lo tengo sin tapas, ¿verdad? Ahora, ¿qué les estoy diciendo, amado y hermano y hermana? Llega el momento de aquello para lo que nos preparamos, ponerlo en acción. Y el próximo paso va a ser iniciar su labor de discipulador o discipuladora. Y tal vez vamos a estructurarlo, vamos a dar bases. No es, ya salgamos y vamos. Algunos tal vez ya tendrán a alguien. Algunos van a encontrar a estos discípulos, tal vez se fortalecerán en la congregación, otros van a hallarlos en su familia, otros van a hallar en el trabajo, otros van a llevar el evangelio en su entorno. Vamos a dar algunas bases, pero ya llegó el momento, hermanos. Ya llegó el momento, vamos a equiparnos más, pero
tenemos hoy, y sí, claro, vamos a iniciar, no sé, tendremos la fecha para después de los 21 días de oración, no sé, serán 2 meses después de la unidad de evangelismo, y de que, no sé, estoy planteándome si les resumo yo el libro o si compran el libro y lo leen, pero el momento de edificadores de profetas, el momento de realmente ver el respaldo del Espíritu Santo a nuestra preparación, a nuestra oración y a nuestra vida, ha llegado, hermanos. Que Dios nos dé la gracia, nos dé la gracia. Ni siquiera esperamos que sean multitudes, aunque puede serlo, ¿verdad? Y vamos a discipular. Hay un plan más amplio. El plan es, por ejemplo, digamos, voy a citar con el permiso del hermano Mau, que está en Charlotte, en Carolina del Norte. Él posiblemente va a empezar con una persona o dos, o alcanzará, o no se le va a poner este discipulado a mi discípulo, sino va a empezar en una conversación que vamos a decir cómo es periódicamente. Aquí tal vez sí vamos a tener, seguro, reuniones en casas ya como horario, pero estamos ante un desafío que, a lo que nos va a llevar es a agradar al Señor, a quien amamos y que dio su vida por nosotros. Sí, como pudiera ser una iglesia en hogar. Posiblemente iglesia en hogar no se va a llamar aquí en el entorno de Fuerte Ciudad, en la 1 de julio, en la Florida, pero tal vez lugares más lejanos, tal vez sí se llame, que sea en San Cristóbal, o en, qué sé yo, cuando empiece Johanna en Quetzal, o en otros lugares. Tal vez se llame así, pero primero empezamos discípulos. Uno, que ganen. Dos, que se discipulen, porque la gente llega a las iglesias y se va de las iglesias y no hay a veces nunca transformación. Este libro de Spurgeon me bendijo mucho, solo le cito que él, en su capítulo 1, que es ganar un alma, y empieza lo que no es ganar almas. Lo que no es ganar almas. Y por ejemplo, uno de esos, lo que no es ganar almas es robar ovejas, inscribir miembros. Y bueno, y ahí se va, despertar emociones. No, eso no es. Entonces, pero no puedo trasladárselo todo. Déjeme finalizar, gracias por estar estos 45 minutos. Déjeme finalizar diciéndole algo. Hace poco vi un documental relacionado con cómo comenzó la iglesia. Y desde el punto de vista de cómo eran vistos los cristianos en el primer siglo, tanto para los judíos como para los romanos. Me impactó tanto que yo dije, definitivamente tenemos que entender que hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida, a morir por su fe y por llevar el evangelio. Los primeros cristianos, estos libros que se escribieron en ese primer siglo, la gente tuvo que tener un valor y una entrega y una pasión y una certeza y una seguridad que lo que estaba llevando era tan importante que estuvieron dispuestos a morir en los coliseos o a ser quemados o a ser entregados a las fieras por lo que creían. Eso debe de volver, hermano. Si no es porque nos hagamos una iglesia grande, no queremos la mentalidad del sistema religioso que solo busca engrandecerse. Anhelamos agradar a Dios. Anhelamos hacer lo que tenemos que hacer. Y si como parte de este clamor el Señor permite que se abran obras, ustedes, los que están no aquí en Fuerte Ciudad, en el entorno del 1 de julio, pero en otros lugares, Dios obrará para que se abran lugares donde se predique la sana doctrina y se gane almas en honra al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir y hacer discípulos. Amén. Me pasé 6 minutos. Les voy a informar ya sobre el siguiente módulo, la oración, y cómo vamos a hacer con lo que queda para empezar. En el nombre de Jesús les bendigo. Y a los que se están nivelando todavía o a los que están de reciente entrada, les bendigo. En el nombre de Jesús. Esto viene grande para el Señor, no para nosotros, para el reino y para grandes. Amén. Vamos a orar para finalizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos mis hermanos y hermanas que entraron, por los que se quedaron y por los que están, Señor, teniendo por tu espíritu el impacto y la convicción de que lo más grande para tu reino es que hayan almas que sean salvadas, discipuladas y que honren tu nombre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que nos dé la sabiduría, la gracia, la fuerza, el entendimiento y que el bendito Espíritu Santo, estando con nosotros, nos llegue, nos dirija, nos respalde y nos muestre, Señor, dónde y cómo hemos de hacer esta obra que desde el tiempo en el que tu Hijo Jesucristo, Padre, ascendió, dejó sobre los suyos y ahora sobre nosotros. Gracias, Señor. Dice a cada hermano y a cada hermana, Señor, por estar esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias y muy atentos, por favor. Oye, que Dios los bendiga y muy feliz noche. Gracias por haber estado orando, hermanos. Bendiciones. Llegado en estos 2 años hemos cubierto estos 9 módulos. Introducción a la Biblia, cómo conocer la Biblia, Dios, su carácter y atributos, la persona de Jesucristo, la obra de Cristo, la salvación, la persona y ministerio del Espíritu Santo, la oración y el creyente, y la iglesia, la comunión y la adoración. O sea, hemos recorrido 9 y todavía faltan, pero hasta aquí usted ya tiene el equipamiento, el fundamento, conoce sobre lo que debe de llevar, de creer y de dar para poder ser ese hombre y esa mujer que cumple con la gran comisión. Si nosotros no estamos cumpliendo la gran comisión como iglesia, no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas de bendición, pero no estamos haciendo lo que debe. No podíamos enviar como en otros tiempos a discipular con una hoja de papel. Váyase usted, aquí es el tema del miércoles o del jueves o el día que le tocara y el discipulador o discipuladora echarle una leída ya de camino, ¿verdad? Si la reunión era a las 7:30, ahí un ratito lo leía y ahí se iba más o menos a repetir lo que estaba a repetir lo que estaba en la hojita. Eso ya nos dimos cuenta y lo enfrentamos de que no
dio el fruto que se requería. Es más, tuvimos muchas etapas en las cuales muchos que tuvieron a su cargo un grupo que se llamara célula o discipulado, realmente al final se evidenció que ni nacido de nuevo eran. Pues nosotros no podemos decir quién es salvo y quién es no, pero la perseverancia sí es un fruto del Espíritu Santo. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos fundamento de la fe. O sea, ustedes ya conocen lo relacionado con Dios, lo relacionado de la palabra, dónde encontrar una palabra, lo relacionado con la necesidad de la obra de la salvación en la persona de Jesucristo, las características de Jesucristo. Entonces ya recorrimos todo este tiempo y usted tiene sus notas y usted debe repasar porque de alguna manera a futuro y no tan lejos de ese futuro, lo que ustedes y nosotros y yo tendremos que llevar a la gente es lo que aprendimos. Como digo, es el herrero tiene que saber de qué, tiene que saber de metales, tiene que tener herramientas, tiene que saber de fuego, tiene que saber de tiene que saber de herraduras, tiene que saber de caballos. Nosotros hoy tenemos fundamentos, no todos, pero tenemos fundamentos. Simultáneamente, tuvimos a la vez, en medio de los elementos de la fe, de los fundamentos de fe, tuvimos la responsabilidad y llevamos un tiempo de la lectura de libros. Usted se recuerda, el plan maestro, Robert Coleman, el plan maestro que tuvo un total de 8, ya se me acabó de 8 capítulos. Mire, o sea, sí realmente se ha equipado. Entonces, ¿cuáles fueron los capítulos del plan maestro que también se tuvo que leer, se tuvo que evaluar o examinar? Bueno, el capítulo 1 fue selección, el capítulo 2, asociación, el capítulo 3, consagración, el capítulo 4, impartición, el capítulo 5, demostración, el capítulo 6, delegación, el capítulo 7, supervisión y el capítulo 8, reproducción. O sea, se los vuelvo a recordar, se lo repito, selección, asociación, consagración, impartición, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Estos son los capítulos del libro del Plan Maestro, que realmente es una obra monumental para entender cómo Jesucristo estructuró, por decirlo así, con la sabiduría de lo alto, el discipulado que vino a ser el instrumento por el cual el evangelio empezó y permaneció llegando no solo a Israel, sino a las naciones, y nos ha llegado a nosotros. Fue básicamente el discipulado el que el Señor estableció como principio fundamental. No las campañas evangelísticas, no el abrir iglesias, no el hacer eventos, no. Eso se debería de dar como fruto o consecuencia de hombres y mujeres que son discípulos de Cristo a través de ser discipulados por un maestro o una maestra. O sea, nosotros entendemos, hay que hacer evangelismo, hay que repartir tratados y que hablar a la gente y hay que hacer campañas, pero el diseño del Señor en este libro, el plan maestro que yo les invito a que lo vuelvan a leer, es realmente un impacto, y no necesariamente, como ustedes habrán leído en su introducción, Robert Coleman escribió ese libro hace como 50 años. No es un libro de moda, ¿verdad? No es un libro de marketing, ni siquiera es un libro de estrategias, es un libro de fundamentos escriturales, trae mucha Biblia. Mucha Biblia. Entonces, le estaba diciendo, ¿cuáles han sido nuestros pasos? Fundamento de la fe, otro paso fue el plan maestro, y dentro de esto mismo también, que yo, los si tienen el plan maestro, por favor, vuelvanlo a leer, y simultáneamente, tengo aquí escrito, tuvimos instrucción sobre, le llamamos plan de acción. Plan de acción. El plan de acción, que no fue muy largo, lo basamos ahora sí voy a poner, aquí se voy a poner los textos porque lo debo de cubrir totalmente. Primero, en la necesidad de la oración, ¿verdad? Oración. Para ello nos fundamentamos en Mateo capítulo número 9 y versículos del 35 al 38. Ahora, esto no es solo una etapa, porque vamos a ir nosotros, voy a decir, seguimos siguiendo dentro del plan de acción, dentro de nuestro plan de acción, nosotros seguimos siguiendo a lo que es la voluntad del Señor. Todo, por supuesto que todo esto parte de Mateo 28, pero si usted se recuerda, le leo, por la importancia de que ustedes en este equipamiento, es que no es solo si en Fuerte Ciudad no damos privilegio, que todos debieran de estar en este plan de acción. No se trata solo de eso, se trata de realmente que este bendito evangelio está descrito en la palabra, progrese en nuestra vida. Le leo solo para recordarle que lo primero del plan de acción, dijimos que en Mateo 9, el Señor le leo en Mateo 9:35, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando las aguas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Ahora, dijimos también, solo estoy ubicando dónde vamos, que debíamos de orar porque en nosotros, rogar que él despierte ese anhelo de obedecer y de amar a las almas y de ir y llevarles el evangelio. Porque no lo tenemos. O sea, no lo tenemos. Realmente, si somos sinceros, más que rogar, Señor, mira, ¿quién envía? Deberíamos de rogar, Señor, envíame a mí, como lo sabes. Envíame a mí. Rogar porque el bendito Espíritu Santo a mí me despierte, me conmueva y me llame a ir
a la mies del Señor. Ahora, la mies tal vez él vio multitudes y la mies posiblemente no van a ser multitudes, pudiera ser, pero la mies es esa gente necesitada que tal vez está en su vecindad, en su trabajo, en su casa, en su entorno. Y nosotros nos hemos equipados para ir al Señor, obedeciendo al Señor, a la mies de Él. Él va a preparar el corazón de la gente. Recuerden ustedes que no toda la gente va a ser salva, pero algunos sí. Y algunos de estos que sean salvos y algunos de los discípulos que vamos a tener, posiblemente ni siquiera están afuera, a lo mejor están adentro de la iglesia. En algunos casos sí van a estar afuera, o a veces van a estar en nuestra casa, o en nuestra vecindad, o en nuestro trabajo, porque ahorita no vamos a caminar, no voy a hablar completamente ya del plan de acción completo, pero no estamos hablando de necesariamente ya la reunión, porque voy a hacer, y esto por esto es importante la reunión, voy a necesitar hacer una reunión por niveles para que por favor ustedes mejor aquí en el Zoom me pregunten las dudas que tienen, hermanos. Me pregunten con libertad. Me pregunten cómo lo vamos a hacer. Me pregunten sobre los temas que se les enseñó. Me pregunten para que estén preparados para ir a hacer lo que tienen que hacer para el Señor. Ahora, bueno, estoy adelantándome. ¿Qué fue lo que... oración, roguémosle al Señor de la mies que envió obreros. Dentro del plan antes de que empecemos, ya empezamos, algunos ya habrán empezado, vamos a tener un tiempo ya sea de 12 o de 21 días de oración. Siempre, lo dejamos desde la pandemia, pero ahora vamos a entrar en plan de 21 días de oración. Vamos a ver cómo lo diseñamos, tal vez algunos días presenciales, otros no. Pero tenemos que rogar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, Señor, envía obreros. Ustedes, los que están aquí esta noche, que creo que son muchos, aunque no todos los que deberían de ser, perdón, yo no sé, yo creo que ustedes y yo nos equipamos y ahora lo que tenemos, que el Señor me despierte, que el Señor ponga en mí una necesidad por el perdido, por el pecador, por el compañero de trabajo, por el vecino, por el familiar que va camino del infierno porque está muerto en delitos y pecados. La religión, ya se lo hemos dicho más veces, la religión no salva. Las decisiones en el pasado de haber levantado una mano o ido a una congregación no salva. La salvación es un proceso regenerativo que es evidencia con frutos. Eso lo vimos. Entonces, ¿qué estamos nosotros necesitando? Rogar, orar, que toda fuerte ciudad todo realmente se involucre en un entendimiento y en una acción movida por el Espíritu Santo de ir a la mies. ¿Qué es ir a la mies? Entonces te equipas y no sé, ahí va a aparecer alguien que estará contigo en una iglesia y vas a empezar. No les voy a dar exactamente todo cómo va a ser, pero la idea no necesariamente son reuniones de mucha gente. Habíamos hablado, puede ser la reunión de uno. Mire, entonces, ¿cuál fue? El plan de acción incluía rogar, y eso lo tenemos que hacer. Rogar, ustedes, sus niñas, Dios mío, realmente amo las almas. Fíjese que aquí tengo un plan de algo que un hermano me compartió. Son libritos evangelísticos de esta fue tu vida. Y la idea de llevar evangelismo no solo contratados, de personas que uno conoce, pero la idea era, este hermano me compartió, me dijo, sé que no todo lo tendrán, me dijo, fíjate que yo ando con estos libritos y a la gente que está necesitada en la calle, yo le doy una ayuda. No se puede llamar ofrenda, ¿va? Los que están en los semáforos, los que te hallas ahí, el de la gasolinera. Cargo ese cambio y cargo un montón de billetes de 5 quetzales y les doy un billete de 5 quetzales y les pregunto si me aceptan un libro. Yo dije, qué buena idea. Qué buena idea, el otro por 5 quetzales va a dar el libro. Y como es un librito, yo creo que usted, no sé si lo conoce, que es un tipo de tratado con figuritas, pues puede ser que haga la hora, ¿va? Evangelismo en general. Bueno, pero lo primero es orar. Vamos a orar. Ya tenemos lo que necesitamos, vamos a orar. Dijimos que lo segundo era, el plan era, como plan de acción, era, o esto enseñamos, solo estoy haciendo un resumen de lo que enseñamos para saber cuál es el próximo paso, ¿verdad? Está en 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Yo sé que esto usted ya lo apuntó, pero para que vea que, o sea, la idea de que hoy estemos aquí, o sea, no es por si no se recordaba, es de que nosotros realmente sí ya hemos sido equipados. Este año el propósito es edificadores. Le leo. Segunda de Timoteo 2, 1, 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y se recuerda, le vuelvo a recordar, porque ante lo que has oído de mí, entonces, ante muchos testigos, entonces estaba Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. El proceso de enseñar, discipular y alcanzar. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos a Timoteo, esto encárgaselo a hombres fieles. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ahora, ¿qué fue lo que usted aprendió en este equipamiento? Una idoneidad para enseñar a otros. ¿Qué va a enseñar? No van a ser ocurrencias, no son ideas, no son filosofías, no son suposiciones. Para eso hemos tenido la Escritura. Para eso hemos llamado a leer la Escritura. Para eso hemos pedido de que apunte y se examine para saber. Entonces, el proceso ya hemos hablado. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. En este caso, la Biblia, estoy yo enseñando a ustedes el hombre fiel y usted va a enseñar a otros. Usted va a ir enseñando. El proceso. Esto lo estamos encargando a hombres fieles que sean preparados, tengan idoneidad para enseñar a otros. Ahora, como parte del plan de acción, aquí ya me crucé con todo esto.
con el plan de acción, voy a quitar el plan de acción mejor porque no lo había puesto más arriba. Como parte de ese plan de acción, también la instrucción es que todos tienen que refrescar, ¿no? Se recuerda que hicimos un cuadro que está basado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no hicimos un cuadro, hicimos un como diagrama, vamos a decirlo así, que está basado, y no, ese sí no se lo voy a leer completamente porque no podríamos hacerlo, que está basado en Juan, solo le voy a dar el texto para refrescarle. Juan, capítulo número 1, y el 43 al 51. Todo se lo recuerdo. ¿Cuál fue hicimos hasta un diagrama aquí? Entonces, Jesús hizo una pregunta. No lo vamos a leer ahorita porque si no, ya solo me quedan 6 minutos. Jesús hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Los que no han visto, no se han nivelado todavía, lo van a ver en un momento dado. ¿Qué buscáis? Entonces, ¿o qué buscan? Yo pensé, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué buscáis? Voy a hacer una flecha aquí. Le preguntaron, ¿dónde moras? O sea, ellos querían comunión. Comunión. Jesucristo les dijo, venid y ved. Ellos están, mira, estoy resumiendo casi los últimos meses. Ellos buscaron comunión con Jesús. Él dijo, vengan y vean, comunión. Y ellos dice la palabra, o sea, comunión con Jesús. ¿Qué buscáis? Comunión con Jesús. Ellos vinieron, venid y ved, y ellos le siguieron. Obediencia a Jesús. Y le siguieron, se quedaron con él aquel día. Y al otro día ellos empiezan a presentar a Jesús. Se recuerda de que la Biblia nos dice ahí de que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado de aquel del que habla la Biblia, del que habla la Escritura. Presentaron a Jesús. Porque el objetivo era conocer a Jesús. Y una vez que conoces a Jesús, se vuelve a cerrar el círculo. Tienes comunión, obedeces a Jesús, presentas a Jesús y el otro vuelve a conocer a Jesús. Entonces, realmente he hecho todo este resumen y ya voy a terminar, porque ¿cuál es el próximo paso? No, se tiene que nivelar, por supuesto. El próximo paso, por supuesto, lo tenemos, por supuesto. El próximo paso es ir. Mateo 28, 19 y 20. Ir. ¿Para qué nos equipamos? ¿Para qué hemos llevado aquí? Bueno, es el momento de la acción. Ir y hacer. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya para ir finalizando, aquí les di un recorrido de lo que usted, que ya está en el último nivel, recibió, y de ustedes, amados hermanos y hermanas, que aún están en los niveles, van a tener que terminar. ¿Qué nos toca? Ir. Pero esto no es va de mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rogar al Señor de la mies. Y yo les voy a dar, hay un módulo que hace falta, vamos a brincar el módulo para la unidad de evangelismo. Y no sé si van a comprar, aquí yo tengo este libro, no estoy vendiendo libros, que se llama Ganadores de Hombres, de Spurgeon. Tiene características del ganador de almas. A mí me impresionó mucho. Tengo también otro que me dio Roberto que se llama Jesús vino para salvar a los pecadores, de Spurgeon, pero este es más para derribar argumentos. Y por supuesto, el plan maestro, ¿verdad? Lo tengo como lo tengo en papel, lo tengo sin tapas, ¿verdad? Ahora, ¿qué les estoy diciendo, amado y hermano y hermana? Llega el momento de aquello para lo que nos preparamos, ponerlo en acción. Y el próximo paso va a ser iniciar su labor de discipulador o discipuladora. Y tal vez vamos a estructurarlo, vamos a dar bases. No es, oh, ya salgamos y vamos. Algunos tal vez ya tendrán a alguien. Algunos van a encontrar a estos discípulos tal vez se fuertes ya en la congregación, otros van a hallarlos en su familia, otros van a hallar en el trabajo, otros van a llevar el evangelio en su entorno. Vamos a dar algunas bases, pero ya llegó el momento, hermanos. Ya llegó el momento, vamos a equiparnos más, pero tenemos hoy, y sí, claro, vamos a iniciar, no sé, tendremos la fecha para después de los 21 días de oración, no sé, serán 2 meses después de la unidad de evangelismo, y que, no sé, estoy planteándome si les resumo yo el libro o si compran el libro y lo leen, pero el momento de edificadores del profeta, el momento de realmente ver el respaldo del Espíritu Santo a nuestra preparación, a nuestra oración y a nuestra vida, ha llegado, hermanos. Que Dios nos dé la gracia, nos dé la gracia. Ni siquiera esperamos que sean multitudes, aunque puede serlo, ¿verdad? Y vamos a discipular. Hay un plan más amplio. El plan es, por ejemplo, digamos, voy a citar con el permiso del hermano Mau, que está en Charlotte, en Carolina del Norte. Él posiblemente va a empezar con una persona o dos, o alcanzará, o no se le va a poner este discipulado a mi discípulo, sino va a empezar en una conversación que vamos a decir cómo es periódicamente. Aquí tal vez sí vamos a tener, seguro, reuniones en casas ya con horario, pero estamos ante un desafío que a lo que nos va a llevar es a agradar al Señor, a quien amamos y que dio su vida por nosotros. Sí, como pudiera ser una iglesia en hogar. Posiblemente iglesia en hogar no se va a llamar aquí en el entorno de Fuerte Ciudad, en la 1 de julio, en la Florida, pero tal vez lugares más lejanos, tal vez sí se llame, que sea en San Cristóbal o en, qué sé yo, cuando empiece Johanna en Quetzal o en otros lugares.
tal vez se llame así, pero lo primero que estamos discípulos. Uno, que ganemos. Dos, que se disipulen, porque la gente llega a las iglesias y se va de las iglesias y no hay a veces nunca transformación. Este libro de Spurgeon me bendijo mucho, solo le cito que él, eh, 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 en su capítulo 1, que es ganar un alma, y empieza lo que no es ganar almas, lo que no es ganar almas. Y por ejemplo, uno de esos, lo que no es ganar almas es robar ovejas, inscribir miembros, y bueno, y ahí se va, despertar emociones, no, eso no es. Entonces, pero no puedo trasladárselo todo. Déjeme finalizar, gracias por estar estos 45 minutos. Déjeme finalizar diciéndole algo. Hace poco vi un documental relacionado con cómo comenzó la iglesia. Y desde el punto de vista de cómo eran vistos los cristianos en el primer siglo, tanto para los judíos como para los romanos. Me impactó tanto que yo dije, definitivamente tenemos que entender que hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida, a morir por su fe y por llevar el evangelio. Los primeros cristianos, estos libros que se escribieron en ese primer siglo, la gente tuvo que tener un valor y una entrega y una pasión y una certeza y una seguridad que lo que estaba llevando era tan importante que estuvieran dispuestos a morir en los coliseos o a ser quemados o a ser entregados a las fieras por lo que creían. Eso debe de volver, hermano. Si no es porque nos hagamos una iglesia grande, no queremos la mentalidad del sistema religioso que solo busca engrandecerse. Anhelamos agradar a Dios. Anhelamos hacer lo que tenemos que hacer. Y si como parte de este clamor el Señor permite que se abran obras, ustedes, los que están no aquí en Fuerte Ciudad, en el entorno del 1 de julio, pero en otros lugares, Dios obrará para que se abran lugares donde se predique la sana doctrina y se gane almas en honra al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir y hacer discípulos. Amén. Me pasé 6 minutos. Les voy a informar ya sobre el siguiente módulo, la oración, y cómo vamos a hacer con lo que queda para empezar. En el nombre de Jesús les bendigo. Y a los que se están nivelando todavía o a los que están de reciente entrada, les bendigo en el nombre de Jesús. Esto viene grande para el Señor, no para nosotros, para el reino y para ganar. Amén. Vamos a orar para finalizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos mis hermanos y hermanas que entraron, por los que se quedaron y por los que están, Señor, teniendo por tu espíritu el impacto y la convicción de que lo más grande para tu reino es que hayan almas que sean salvadas, discipuladas y que honren tu nombre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que nos dé la sabiduría, la gracia, la fuerza, el entendimiento y que el bendito Espíritu Santo, estando con nosotros, nos llegue, nos dirija, nos respalde y nos muestre, Señor, dónde y cómo hemos de hacer esta obra que desde el tiempo en el que tu Hijo Jesucristo, Padre, ascendió, dejó sobre los suyos y ahora sobre nosotros. Gracias, Señor. Dice a cada hermano y a cada hermana, Señor, por estar esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias y muy atentos, por favor. Oye, que Dios los bendiga y muy feliz noche. Gracias por haber estado orando, hermanos. Bendiciones.